Buenos días a todos, iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bueno, la gente que nos está viendo en redes sociales, les agradecemos. Soy el pastor José Luis Valdetano y pues estamos aquí grabando desde Ciudad de Nezahualcóyotl y la iglesia se llama Hechos 15, 16, 17. Y a partir de hoy hemos consensado con los líderes de la iglesia, vamos a compartir también a través de estas redes sociales la palabra de Dios. Yo he creído siempre que no hay nada mejor que la estemos oyendo en vivo y a todo color, como dicen por ahí, ¿verdad? Pero también, desgraciadamente, por lo que está viviendo aquí México, y no sé si en todo el mundo, pero en México hay pastores que no han querido abrir las iglesias, se respeta. Nosotros, gracias a Dios, nunca hemos cerrado, por la misericordia de Dios no hemos cerrado en este año que está pasando, porque ya va a ser un año desde que empezó todo esto, donde nos prohibieron salir de las casas, donde nos hicieron que nos taparan la boca, pero bueno, Dios es fiel. Entonces creemos que para ti, hermano, que desgraciadamente ahorita no tienes dónde congregarte, queremos compartir la palabra, no con un espíritu de vanidad ni de ego, sino que solamente el interés de nosotros es que tú la oigas y que tú deseches lo malo, retengas lo bueno. Y quiero empezar con una oración, iglesia. Vamos a orar. En el nombre de nuestro Señor Jesús te damos gracias, Padre, en esta hora, porque tú nos permites un día más para podernos congregar en tu nombre y para tu gloria, Padre. Bendice tu palabra, Padre, santifícala en mis labios, Dios, que hable palabra de edificación, Padre, y que mis hermanos, los que están hoy aquí presentes, los que están a través de las redes sociales, Padre, puedan llenarse de fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Prepara el corazón de ellos, así como el campesino prepara la tierra para que caiga la semilla, que esta semilla, que es tu palabra, caiga en buena tierra, Padre. A mí, úsame como un utensilio de honra en tu casa. En el nombre de nuestro Señor Jesús doy gracias, amén y amén. Bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos? Gracias por este tiempo de alabanza que estuvimos disfrutando. Y les quiero comentar una historia que quizá a lo mejor ya no han oído una y otra vez, y precisamente por lo que está pasando, yo también les quiero compartir esto. Dice aquí la palabra de Dios que Joram, que era hijo de Acab, estaba reinando cuando pasó todo esto. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando al rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo, el rey dice: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esa mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y el día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo. Cuando
el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo este rey. Y él le dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes de que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos: ¿no han visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Hijo de homicida es el rey, ¿no? Y tiene razón, porque pues su papá Acab era homicida. Miren pues, y cuando venga el mensajero, cierren la puerta e impídale que entre. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Aún estaba él hablando con ellos, y aquí que el mensajero que descendía a él dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a Jehová? Esta es la lectura que estamos viendo. Entonces, hubo un sitio en la ciudad de Samaria, y por ese sitio, que nadie podía salir ni entrar, hubo una gran hambre. Tanto que la cabeza de un asno valía 80 piezas de plata, y un cap de estiércol de paloma valía 5 piezas de plata. Y bueno, llegó el sitio a estar tan tremendo que no tuvieron otra opción más que comerse ¿a quién? A sus hijos. El rey, ofendido por todo lo que estaba pasando, y yo creo que le estaba echando la culpa a Eliseo, que lo único que hacía Eliseo es hablarle a él de parte de Dios lo que Dios le decía. ¿Y qué le decía? Pues que se apartaran de sus malos caminos, de que dejaran de incensar a los otros vales, de que no hicieran abominación. Y bueno, pues esto estaba pasando ahí adentro. Hablaron de hacer canibalismo. Eliseo, pues como profeta de Dios, sabía las intenciones del rey, que le quería matar, que le quería quitar la cabeza. Pero yo te digo, todo esto lo permitía Dios. Y yo te quiero decir hoy a ti, qué tremendo, pero qué tremendo es lo que estaba viviendo Samaria. Y la pregunta que yo te puedo hacer hoy es: ¿por qué Dios permitió todo esto? Porque en Dios está el querer como el hacer. Dios permite. Dice que la hoja del árbol no se cae sin que la autorice el Señor. Así que la gente estaba en una situación tremenda. Ya se habían acabado yo creo que los alimentos, lo que tenían almacenado, y empezaron a ver que podían comerse, y dijeron: aunque sea abominación a Dios, nos vamos a comer al asno, a la cabeza del asno. Se comieron, yo creo que al asno, pero pues la cabeza también dice aquí que valía 80 piezas de plata. Y aún así, el cap de estiércol valía 5 piezas de plata. Y quiero contemporaneizar esta palabra, porque de verdad, así pasa. Hubo tanta psicosis, tanto miedo, cuando dijeron que había una pandemia, que empezaron la gente a abarrotar las tiendas, a abarrotar los centros comerciales, y los que tienen más dinero pues se jalaron más, y papel y agua y todo se estaban guardando, ¿no? Por el miedo a que hubiera hambre, por el miedo a que hubiera sed. Pero ¿qué pasaría
si de verdad hubiera una pandemia mortífera, porque esta pandemia no es mortífera. Bueno, sí se muere la gente, pero más se muere de diabetes, se muere de hipertensión, se muere porque no han cuidado el templo de Dios y han comido comida chatarra. La mortandad que hace el COVID es del 2%, lo ha dicho muchas veces la Organización Mundial de la Salud, que muchas veces se contradicen. Dicen, no hay vacunas, y de repente el otro día dice, sí hay vacunas, y que de repente dicen, bueno, pero estas no sirven, pero estas son mejores, y empiezan así. Bueno, pero eso es otra situación. Lo que yo te quiero decir es que Dios permitió que a su pueblo, que a Samaria, ¿sí?, que era Israel del norte, porque se había dividido cuando Salomón hizo lo malo, se enojó mucho Dios con Salomón, pero por amor a David, no desapareció el reino de Salomón y le dio a Judá y a su hijo, heredó a su hijo Roboam, y del lado del Israel del norte a Jeroboam. Bueno, entonces permite Dios todo esto porque ya estaba cansado de tanta abominación que hacían, de tanto que incensaban a dioses malos, otros dioses, perdón. La gente pues estaba haciendo algo que no es correcto, porque si ellos tuvieran temor a Dios, ellos lo primero que hubieran dicho es, como hicieron en Nínive, como en varios pasajes de la Biblia pasaron. No, dice, busca primero, Mateo, y lo digo a nuestro Señor Jesús, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Yo, en vez ya hice lo malo, yo sé que lo que está pasando es porque yo no he caminado en los caminos de Dios, porque yo debo de saber las leyes de Dios. Todo buen cristiano debe saber las leyes de Dios. Y todo buen cristiano debe saber si estás caminando como hijo de Dios o no. Todo buen cristiano debe saber si lo que tiene nada más es una religión o si de verdad tiene esa relación con Dios. Así como el pueblo de Israel que habían citado Samaria, ellos debieron de haber dicho, chihuahuas, ¿por qué Dios permitió todo esto? Y yo le hubiera dicho, porque no has obedecido mis caminos. Y entonces, hay un pasaje que se puede aplicar aquí con ellos, dice en Segunda de Crónicas 7:14, muy conocida por todo el pueblo cristiano, dice, si se humillare mi pueblo, ¿sí?, y buscare mi rostro, yo voy a sanar su tierra. Entonces, Señor, pues yo reconozco que hemos hecho mal. ¿Y por qué hemos hecho mal? Tú has permitido todo esto, pero ayúdanos. Pero no, dice, pues vamos a sobrevivir como sea y vamos pues ahora sí, pues los que tenían dinero, cabeza de asno. Los que no tenían mucho dinero, pues la estiércol, la que sea de palomas. Y los más sin dinero, dicen, pues vamos a comernos a nuestros hijos. Y hoy por hoy, muchas veces, hoy no tenemos la iglesia llena, porque quizá muchos de ustedes, hermanos, han preferido lo que estaba haciendo Marta, afanados en sus quehaceres, buscando qué voy a comer, qué voy a vestir mañana. Y viven en opresión por no creer a la palabra. Entonces ellos sabían que estaban haciendo lo malo, pero como no le querían a Dios, no había temor de ellos a Dios, pues ahora sí que se las estaban arreglando como ellos podían, y al grado de hacer abominación. Comerse a un animal inmundo era abominación a Dios. Comerse el estiércol es más abominación a Dios. Pero lo horroroso era que ellos se comieran a sus hijos. Pero dice la palabra, y yo quiero decirles que Dios siempre ha sido bueno. Dios, Él ya sabía lo que iba a pasar en Segunda de Reyes. Y en Levítico, quiero
compartirles esta palabra en Levíticos 26. En Levíticos 26, del 1 al 13, hay bendiciones para ti y para mí, para el pueblo de Israel. Y del 14 al 29 también hay maldiciones por la desobediencia. Si tú obedeces, te van a pasar estas cosas. Si tú anduvieras en mis decretos y guardaras mis mandamientos y los pusieras por obra, yo voy a dar tu lluvia en su tiempo y la tierra rendirá su producto. Y el árbol del campo dará su fruto. Y muchos. Y te invito a que por el tiempo no lo podemos leer, ¿verdad? Aunque me gustaría que tú y yo meditáramos la palabra, porque es una delicia. Que me dice el Levíticos 26 del 1 al 13. Pero también que veas del 14 en adelante, porque del 14 en adelante al 29 pasa esto por la desobediencia. Entonces dice, pero si no me oyes y no hicieres estos mis mandamientos, ni los pusieras por obra, y si desdeñaras mis decretos, y tu alma menospreciara mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, dice el Señor, yo también haré con ustedes esto, enviaré sobre ustedes terror, extenuación y calentura que consuma los ojos y atormente el alma, y sembrarán en vano y vuestra semilla, porque vuestro enemigo los comerá. Y dice en el 27, dice, y si aún con todo esto que te está pasando, no me sigues oyendo, sino que procedieres conmigo en oposición, o sea, que estuvieras en oposición con Dios, yo procederé en contra de ti con ira y voy a castigarte 7 veces por tus pecados, por tus transgresiones. Y en el 29 dice, y comerás la carne de tus hijos y comerás la carne de tus hijas. Qué tremendo, hermano, tú que estás aquí en la iglesia y los que están oyendo en internet, qué tremendo, porque Dios ya sabía lo que iban a hacer en Segunda de Reyes capítulo 6. Pero Él le dice aquí, mira, si tú te vas a comer a tu hijo y a tu hija es porque tú no hiciste lo bueno, no obedeciste, no anduviste en mis caminos, no te deleitaste en mis decretos, y te va a pasar esto. Va a haber sequía, va a haber hambre, pero sobre todo te vas a comer a tus hijos y a tus hijas. Así que ellos ya sabían la situación que iba a pasar. Entonces, tenían que reflexionar y recordar esa palabra que había dicho Dios a Moisés, que la plasmara ahí en Levíticos. Y decir, ¿cómo es esto? ¿Por qué nos está pasando esto, Señor? Bueno, sí sabían por qué le estaba pasando esto. Si a ti te está pasando hoy estas cosas, haz lo que dice 2 de Corintios 7:14, humíllate delante de Dios. Haz lo que dice Jeremías, clama a mí, yo te voy a responder. Y Dios te va a hablar. Yo siempre les he dicho a ustedes, cuando ustedes vienen a pedir un consejo, yo lo único que les digo, mira, tú habla con Dios. Dios te va a hablar. Entonces Dios les dice, les advierte, que si no andan en sus caminos, en sus decretos, Él va a permitir que ellos se coman a sus hijos y a sus hijas. En Levíticos. Pero también en Deuteronomio, también se los vuelve a repetir. ¿Por qué se los vuelve a repetir, hermanos? Porque los hermanos aquí de la iglesia ya saben, ¿no? Deuteronomio quiere decir repetición de la ley. ¿Por qué repetición de la ley? Porque todos los que salieron de Egipto, todos los que oyeron en el monte Sinaí las leyes, los estatutos, los preceptos, murieron en el desierto. Se levantó otra generación en el desierto durante esos 40 años y entonces dice Dios, porque Dios es ¿qué? Dios es bueno. Y dice el Señor, vuélveles a repetir mi ley. Y les vuelve a decir. Y entonces en el capítulo 28 de Deuteronomio hay también bendiciones y están del 1 al 14, ¿verdad?
Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardarla y ponerla por obra, o sea, aplicarla, todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hay bendición. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te van a alcanzar. No hay necesidad de buscarlas, de pelearlas, no. Te van a alcanzar solitas. Dice el Señor en la tercera carta a Juan, yo te voy a prosperar. ¿Sabes cómo? Así como prospera tu alma. Dijo nuestro Señor Jesús, tú busca primero el reino de Dios y su justicia. Dice en Romanos 14:17, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino es amor, gozo, paz, justicia. Es el reino de Dios. Dice, busca ese reino y todo lo demás vendrá por añadidura. Dice, entonces todas estas bendiciones que también te invito a que las leas después con calma y las saborees y las disfrutes junto con tu familia, tú solo, como tú gustes. Pero también vienen unas maldiciones. A partir del 15 dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos tus mandamientos y los estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te van a alcanzar también, tarde o temprano. Lo que sembramos cosechamos. Tarde o temprano viene esa cosecha. Para bien, para mal. No hay necesidad de que buscarla, ¿no? Sino que vienen solas. Y entonces dice, vendrán sobre ti estas maldiciones y te van a alcanzar, maldito serás en tu ciudad. Y empiezan un montón de maldiciones, más que bendiciones, pero lo hermoso es que con esas, no muchas bendiciones, pues puedes estar muy bien. Pero si en las maldiciones, hasta el 68, dice, ahí están. Y como verás, dice, pondrán sitio todas tus ciudades si tú no pones por obra tu palabra, hasta que caigan tus muros altos y fortificados que tú confías en toda tu tierra. Te sitiarán, pues, todas las ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y comerás, dice aquí, del fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Entonces dice, comerás del fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas. También le previene, igual que lo hizo en Levíticos. También lo previene el Señor. Lo voy a poner así de lado porque me gusta moverme. Entonces, Dios les vuelve a advertir. El pueblo perece por falta de conocimiento. No sé si no se les había dicho, yo espero que sí, pero muchas veces a pesar de que sabemos que lo que estamos haciendo no es correcto, lo hacemos. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Por eso. Y cuando dice, Proverbios dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Todo esto estaba pasando porque no había temor, no hubo temor. Dios se cansó. ¿Y qué empezaron a hacer? Empezaron a hacer cosas, abominación, más abominación. Si era abominación incensar a otros vales, lo que estaban haciendo era peor. Hoy, en esta pandemia, Dios nos ha desnudado a muchos. Y Él sabe qué tesoro tenemos en nuestro corazón. Porque ahí donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón. Muchos hemos predicado la palabra, pero no le hemos creído a la palabra.
Hoy hermano, le damos gracias, yo le doy gracias a Dios porque en este año, que ya casi lo cumplimos en marzo, Dios nos ha permitido tener abierta este templo, porque la iglesia eres tú, porque el templo, el tabernáculo eres tú. Tú eres casa de Dios. Esto no más es un lugar donde se reúne la iglesia. Pero le damos gracias a Dios porque Él nos ha dado la fe y la certeza de lo que hay en su palabra. Dice el Salmo 91 que ninguna peste tocará tu morada. Y tú le has creído y yo le he creído y por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí. Porque le creemos a Dios. Pero también hay hermanos que no están aquí. Porque lo que tienen es religión. Porque a lo mejor quizás estaban en otra religión, se vinieron al cristianismo y lo tienen como religión también. Lo tenemos como religión. Cuando no, cuando Dios es vida, Dios es poder. Solamente lo que tenemos que hacer es creerle a la palabra. El Señor en muchas maneras nos dijo que no tuviéramos miedo. A sus discípulos les dijo. El Evangelio de Juan, capítulo 14, vamos a compartirles esta palabra. Dice así, dice, les he dicho estas cosas estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas y les va a recordar todo lo que yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como la da el mundo, no se turbe tu corazón, ni tengan miedo. Hoy, vuelvo a repetir, muchos siervos tenemos miedo de morir. Cuando podemos aprender del apóstol Pablo que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tarde o temprano vamos a pasar esa transición. ¿Qué importa que sea ahorita? ¿Qué importa que sea mañana? Además, yo creo que el día, la hora, la tiene escrita mi papá, Abba, y que no se va a poder mover ni antes ni después. Dice por aquí el refrán, ¿no? Dice, porque cuando te toca, aunque te quites, te toca. Y cuando no te toca, aunque te pongas, no te toca. Y yo, la verdad sí creo, ¿no?, que Dios tiene ya mi fecha de partida. Y yo oro a Dios y trato de obedecer su palabra para que esté ahí con Él, en presencia de Él. Porque si por aquí se pasó y se coló alguien que no es cristiano, quiero decirte a ti que hay una vida eterna para todo mundo. Y depende de ti dónde la quieras pasar, en la presencia de Dios o junto al diablo en el lago de fuego. Entonces, esa situación que estaba viviendo Samaria, el rey debería de haber visto, y así como hizo el rey de Nínive, que mandó a un ayuno, a poner silicio y a pedir y a orar a Dios, así lo hubiera hecho él. Así lo hubiera hecho él. Pero no, pues él lo único que dijo, no, ¿saben qué? Aunque se ofenda más Dios conmigo, yo voy a quitarle la cabeza a Eliseo. Y a pesar de que este siervo, el que mandó el rey, él dijo, yo reconozco
que todo esto está pasando porque Dios lo ha permitido. Dice, y él dijo, ciertamente este mal de Jehová viene. Él ya sabía que este mal, lo que estaba pasando es que era de Jehová, pero vuelvo a repetir, ya se los había advertido Dios. Así como a ti te advierte, pero también te da bendiciones, ¿verdad? Ahora de ti depende cómo vas a actuar. No hay muchas abominación. Tú puedes estar incensando a otros vales, a otros dioses, al dios del dinero, al dios de la droga, al dios de la tomadera, al dios que se llama Baco, ¿verdad? A la diosa Venus, a la Eros, a Eros. Aquí lo tienes en tu corazón. Estás incensando a otros dioses. Dios está bien en tu corazón y mi corazón. Y entonces, quizás estás comerte a tus hijos. Muchas veces no es, ahí lo fue literal, pero muchas veces nosotros con nuestro ejemplo nos lo estamos comiendo. Con la falta de educación nos estamos comiendo. Con la falta de interés lo estamos comiendo. Así que, sí, estuvo tremendo esa situación, pero hoy por hoy, si a ti el COVID te está afectando, si tú hoy por hoy estás angustiado, con miedo, aguas. Yo hoy te quiero invitar a ti, iglesia, a que reflexionemos. A ti, amigo, que nos estás viendo por este medio, quiero compartir lo que dijo el profeta Ageo. Le dice después de la deportación, dice, siembras mucho y recoges poco, comes y no te sacias, bebes y no te quedas satisfecho, te vistes y no te calientas, y el trabajo de una jornada que tú recibes parece que le echaras en un saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, medita sobre tus caminos. Hoy más que nunca, tu iglesia, debes meditar en tus caminos. Hoy más que nunca debes creerle a Dios. Estamos meditando, tienes miedo, el fruto de tus manos no alcanza, Dios no te lo multiplica, se te va como agua. Medita. Y yo te voy a decir una cosa. Dice el Señor, clama a mí y yo te voy a responder. Pero para clamar a mí te tienes que humillar. Tienes que humillar, quiere decir reconocer que no hemos caminado en nuestros caminos. La plaga puede continuar un año u otro año, los que quieras, puede acabar esta, va a venir otra. Antes de esta hubo más plagas, la peste, todo, muchas cosas. Pero nosotros no somos de este reino. Nuestro reino es un lugar especial. Este reino que nosotros vivimos, tú y yo, se rige por otras leyes. Y sobre todo, que dice que no se dormirá el que guarda a Israel, el que guarda a su pueblo.
Qué bendición, hermano. Entonces dice, ¿ya meditaste en tus caminos? Dice el Señor, dice, sube al monte, trae madera y reedifica la casa, y pondré mi voluntad en ella. En esta hora vamos a orar. Y tú aquí, iglesia, ora. Habla con Dios. Tu amigo que me estás viendo, también tú puedes orar, platicar con Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, yo te doy gracias, Padre, por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra, de bendecir, Padre bendito Dios, a mis hermanos con tu palabra. Te ruego que la palabra caiga en buena tierra, Padre. Gracias, Padre, por permitirnos estar aquí oyéndola. Pero también te pedimos perdón. Yo te pido perdón, Padre, porque quizá no he caminado en tus caminos. No te he honrado como te debo de honrar. Y hoy te pido, Espíritu Santo, que tú nos guardes y nos guíes a obedecer tu palabra, que nos tomes de la mano y caminemos juntos, Padre. Que todo espíritu contrario al Espíritu Santo quede echado en tu nombre para tu gloria, Padre. Satúranos de ti, Padre bendito. Ayúdanos a creer en tu palabra, Padre bendito. En el nombre de nuestro Señor Jesús te pido, Padre, que vengan tiempos de refrigerio, Padre. Yo no te pido que tú quites este mal, sino que nos guardes de él, conforme a tu palabra, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén y amén. Bueno, pues, le doy gracias a Dios por la iglesia, por hacer el esfuerzo de venirse a congregar. También oramos por los que no pudieron venir, ¿verdad? Pero yo quiero despedirme antes, a través de las redes sociales, de los amigos que quizá sabemos que no es error, ¿verdad? Porque todo lo permite Dios, pero que quizá caminaron por estas redes sociales y se quedaron aquí oyendo la palabra. Yo te invito a que hagas una oración de fe, amigo. Hay una vida eterna. El cuerpo se va a quedar aquí, dice segunda de carta a los Corintios, dice que si este tabernáculo se deshiciera, tenemos en el cielo un tabernáculo no hecho de manos de hombre. Qué bonito y hermoso es que tú y yo podamos estar ahí. Entonces, hay una vida eterna. Tú decides si la vas a vivir en presencia de Dios o con el diablo. Quizá puedas decir tú, aquí está el infierno. No está el infierno aquí. Pero también yo te voy a decir a ti algo. ¿Y qué tal si no? ¿Y qué tal si hay un infierno? Ahorita en este momento te conviene, ¿verdad? Entonces yo te invito a que hagas esta oración, que repitas conmigo. Señor Jesús, hoy te doy gracias por morir en la cruz por mí. Te doy gracias por morir, Padre, por mis pecados. También yo te pido perdón porque no he caminado en tus caminos, no he disfrutado tus estatutos, tus ordenanzas. Perdóname, Dios. Yo quiero que tú me aceptes como hijo. Y para eso, hoy yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Jesucristo, amén. Bueno, pues si tú hiciste esta oración que yo llamo oración de fe, porque pues no ves a Dios, ¿verdad? Pero sí lo podemos sentir. Pues que Dios te bendiga. Nos vemos primeramente el próximo domingo. Va a estar con nosotros el pastor Daniel Santos,
aquí a través de estas redes sociales, porque queremos también compartirles esa comida, ese maná que es la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.